Buen día, mi nombre es Elsa Esther Rodríguez Torres. Yo les voy a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19. Lo primero que vamos a conocer es que la violencia intrafamiliar y cómo se definen las leyes en México existe en ocasiones la confusión con la violencia doméstica. Y la violencia familiar, esto es simplemente en la forma en que la contemplan las autoridades dentro de la legislación. En México desde hace tiempo se ha conceptualizado como violencia familiar para evitar la connotación del término doméstico, ya que esta palabra hace alusión a lo que ocurre en el interior de una casa y pareciera que es un problema de las personas que lo están padeciendo y como tal ellos lo tenían que resolver y no involucrar a la autoridad mediante denuncias, porque es una situación de parejas o de familia, dado que en ese tiempo era mantenerlo en secreto, no dar a saber a nadie, pero vamos, era como como esto de los secretos a voces en la misma comunidad, ¿no? En donde ellos ya sabían que en esa casa existía como tal la violencia familiar. También se hace esto porque en muchas de otras legislaciones se ha utilizado como violencia intrafamiliar en la que con el final, para que el final de la violencia ocurra, ya sea en diferentes modalidades como es la física, la psicológica, la económica, la patrimonial. Y entonces estas personas que la hacen, en este caso pueden ser los consanguíneos, los familiares directos o los ya sea por sangre o por apellidos, y que pues estén casados por lo civil o que vivan en una unión de concubinato. Tenemos un código penal en cada estado y un código penal federal. Lo que está homologado a nivel nacional es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, todavía no tenemos homologada la ley penal en la que enuncia todos los delitos y los describe. Pero bueno, en el artículo 343 bis del Código Penal Federal se describe la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que de manera reiterada se ejerce en un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. Como se puede ver, coincide con lo de la violencia familiar, que son actos u omisiones que se cometen al interior de una familia, y el código también nos señala cuáles son los grados de parentesco que pudiera identificar quién comete la violencia familiar, y nos dice que es el que la comete violencia familiar es el cónyuge, concubina o concubinario, pariente o consanguíneo o en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Puede ser sin ningún límite de grado colateral sanguíneo o afín, hasta el cuarto grado adoptante o adoptado que habiten en la misma casa de la víctima. Es importante que ya con los límites y alcances de este delito de violencia familiar, es decir, que consiste en la conducta de quienes lo pueden cometer, ahora abordaremos las razones por las cuales los problemas y estadísticas muy alarmantes de la misma violencia en general de la historia de la sociedad. Uno de los principales está basado en un sistema de opresión que ha sido replicado por la misma familia. Esto es que normalmente se ha construido la familia alrededor de un sistema patriarcal. Esto es que en el derecho lo que es pater familias, en que esto es el padre de familia, que es el jefe de la familia, esto es que todo se construye a través de quien manda en la casa, de quién es el sustento de la casa y quién pone las reglas, que a su vez genera una serie de ideas, nociones, estereotipos y roles muy definidos, que a la hora en la que no se cumplen o que se rompen o que se fracturan, puede iniciar un episodio de violencia de género, de la familia. Esto del heteropatriarcado es el que dice que solo hay una concepción de una familia, y con esto se origina la violencia.
y la discriminación hacia otras formas de familias y uniones familiares que existen y que también son válidas. La violencia se origina desde un inicio en lo que es la psicológica, que es a base de chantajes, de celos, controles, reclamos, etcétera. Y esta puede escalar a la violencia física. Uno de los principales de la violencia tiene que ver con este sistema patriarcal, el que no permite que las personas decidan libremente qué tipo de familia quieren construir, qué rol quieren tomar en la familia y sobre todo que no se reconozca que existen trabajos remunerados y no remunerados, es decir, que los remunerados es el que tiene una retribución económica y el no remunerado es aquel que se hace alrededor del mantenimiento de la casa, la educación de los hijos y en general el funcionamiento de una casa. Ahora, en el confinamiento por la pandemia, lo que realmente está sucediendo en los hogares de las familias es que las víctimas están encerradas con el agresor en todo momento, en lo que ha incrementado a la fecha a un 22.31%. Estos son con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se menciona que en el mes de marzo al número de emergencias 911 se registraron 115,000 llamadas de emergencia a nivel nacional y son las mismas mujeres que están pidiendo ayuda por la violencia que viven en su hogar. Se han habilitado en las fiscalías el denunciar por teléfono o por internet, pero hay muchas que no tienen acceso a estos medios y tienen que replantear el cómo se puede ayudar para evitar más ese problema que tiene en su entorno. Ahora, también lo que podría hacer es hacer lo que es la prevención, el mantenerlas informadas, pero esto realmente los sistemas de comunicación, en este caso, que a lo mejor no tienen acceso a un teléfono o a un internet, pero sí tienen un televisor. Entonces esto sería que el mismo gobierno, mediante las televisión, pudieran hacer este tipo de anuncios para que los transmitieran, ¿no? en cadena de televisión y las personas estén de alguna manera pues informadas, ¿no? A qué pueden hacer, a dónde pueden acudir, pues para tener la solución no inmediata, porque desafortunadamente no es inmediata, dada el proceso que se tiene que hacer, pero por lo menos el que se vayan a los refugios que están implementados por el mismo gobierno y puedan estar en un momento dado a salvo ellas y sus hijos. Y bueno, eso prácticamente a grandes rasgos sería esto, digo, aunque es un tema que no tiene fondo, porque desafortunadamente esto no para, dado que de ahí se pueden derivar muchas situaciones más, los feminicidios, lo que son de género. Entonces, vamos, a simple vista es algo en conclusión. Gracias.